¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas noches, licenciado. Ahora sí estamos más, ¿no? Me estaba asustando. Estaban en la otra clase, me imagino. No, Lice, lo estábamos esperando. Según el horario nos toca a las 8:10. No, señores. Ya les pasamos de 9 a 10:25. Bueno, 9 menos 5 hasta las 10:25. El viernes ya les aclaré esto, ¿no? Ha habido una confusión. Ustedes deberían empezar la anterior materia que tienen, auditoría tributaria, ¿verdad? Sí, Auditoría tributaria deberían empezar ustedes a las 7:15, si no me equivoco, hasta las 9 menos 5. Ahorita les estoy pasando el horario al grupo para que consideren. No empezamos a las 8 porque yo tengo materia hasta las 9 menos 5 todos los lunes. Entonces, a ver. Ahí está, les estoy pasando. Octavo semestre. Se los voy a pasar en imagen, ¿no? Entonces tienen que ponerse de acuerdo con el licenciado. ¿Con quién pasan tributaria? ¿Licenciado Mariscal o licenciado Lora? Mariscal, con el licenciado Mariscal. Este es el horario que a mí se me ha compartido. Espero que lo puedan revisar. Ahí está. En el grupo, y como pueden ver, es un horario en el que empezaríamos a las 9 menos 5. ¿Ya? Por si acaso. Y bueno, como les decía, ustedes empezarían tributaria 2 a las 7:15 hasta las 9 menos 5. Está bien, creo que el viernes les dije a varios, ¿no? Me respaldan, por Sí, favor. Nos sí, dijo. lice. Bueno, ahora si empiezan con el licenciado a las 6:30, van a tener ahí casi una hora de break si quieren. Está ¿Ya? bien así, ¿Cómo para está mí, ¿no? pasando? Y 6:30 empezamos. ¿Están cómodos con eso? ¿O prefieren el horario? Personalmente, sí, no sé, los demás no puedo opinar por todos, ¿no? Está bien, Liz, así es horario. Muy bien. Sí, lice. Perfecto, Si no, entonces, por favor, no me abandonen los lunes ya a las 9. no le dicen, lo esperamos, lo esperamos. Ok, perfecto. Bien, señores, habíamos quedado, hoy vamos a ver ya la última parte de esta teoría de teoría forense, todos los conceptos básicos. Y después vamos a hacer un pequeño trabajo en grupos. Como ya tenemos los grupos conformados, me refiero a la lista oficial, vamos a iniciar con una pequeña dinámica, ¿ya? Que va a consistir básicamente en analizar casos reales que han sucedido en nuestro país. ¿Está bien? No sé si hay alguna consulta, duda antes de continuar. Por favor, adelante. ¿De los grupos? No necesariamente de los grupos, sino de... Bueno, sí, terminando esta parte teórica, vamos a hacer la composición de los grupos y van a preparar van a defender cada grupo un caso, ¿sí? Un caso de conocimiento público y que, bueno, ustedes identifiquen qué factores han existido en cada caso para no detectar esos hechos, ¿no? O sea, qué hubiese pasado si se hubiese hecho una auditoría preventiva o una auditoría detectiva. Entonces, vamos a aplicar todos estos conceptos
en esos casos que son de conocimiento común. No sé, por ejemplo, el puente caído. ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento debería haberse hecho una auditoría preventiva? Ahora que ya es tarde, ¿cómo se podrían identificar a los responsables? Obviamente, no manejando una información general del hecho, pero ustedes ya con el enfoque de auditoría forense, pues establecer, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿quién tendría que ser el principal responsable? ¿No? De repente la MAE, el de Obras Públicas, el secretario de Obras Públicas, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes me identifiquen en cada caso, me digan, a ver, acá es esto lo que hemos podido identificar, es la noticia en general, ha sucedido esto y se debía haber realizado esto en su momento como una auditoría forense preventiva y ahora se puede realizar esto como una auditoría detectiva. ¿Sí? Eso es lo que quiero que analicen. Y obviamente para eso van a trabajar en grupos, van a investigar, van a encontrar información y la van a compartir acá con todos. ¿Está bien? Bien, continuemos. Vamos a ver las principales diferencias entre auditoría forense y auditoría financiera. ¿Ya? El auditor forense se enfoca en un hecho ilícito y en la mala fe de los involucrados. Esa es una de las diferencias bien importantes, ¿no? Cuando hablamos de auditoría forense, o sea, ya sabemos que hay un hecho ilícito y sabemos que ese hecho ilícito ha sido ejecutado con malicia, con mala fe, con dolo, con intención, con una mala intención. ¿Sí? Entonces ya el enfoque de auditoría forense nos tiene que alertar sobre eso. Entonces, aquí ha habido alguien malo que ha procedido de esta manera y que eso ha generado un hecho completamente ilícito. ¿Está bien? En cambio, el auditor financiero sustenta el trabajo en la buena fe, en el negocio en marcha y en la evidencia para obtener seguridad razonable. Todo lo contrario de una auditoría financiera, ¿no? Cuando nosotros somos auditores o ejecutamos una auditoría financiera, no pensamos mal de la empresa, ¿no? Sabemos que probablemente... Disculpen. Estoy en clase, te llamo luego. ¿Sí? Entonces, es importante ahí que nosotros creyamos, que debemos creer en esos estados financieros. O sea, no podemos decir aquí hay algo raro, aquí hay algo malo. ¿Sí? A eso me voy. ¿Sí? Y nuestro principal objetivo es, pues, saber que si los estados financieros han sido elaborados de forma razonable, ¿no? Conforme a las normativas. Ese es nuestro principal objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ok. Vamos al siguiente comparación. ¿Me ayudas, por favor, con la lectura? Vamos a hacer que participen ya. Jennifer Soto, adelante, por favor, con el primer y segundo párrafo. Buenas noches, Lice. Diferencia entre auditoría forense y auditoría financiera. El auditor forense solo se lleva a cabo cuando existen denuncias o indiciones suficientes en la existencia de fraude. Por lo tanto, su alcance es específico a documentaciones, hechos, alegaciones, relaciones con el suceso de particular. El auditor financiero, el trabajo se lleva de manera periódica y recurrente a requerimientos ante regulares y tiene alcance general de la información financiera. ¿Qué has entendido ahí, Jennifer? Que el auditor forense solo tiene la verificación de las denuncias o
o indicios sucesivos en lo que está pasando, el hecho, los hechos, mientras que el auditor financiero solo lleva de manera periódica partes financieras dentro de una empresa. No, no entiendo. ¿Alguien más? Jenny, buenas noches. Jenny Lizarazu, buenas noches, ¿cómo estás? Madaí, buenas noches. Hola, Madaí, ¿me escuchas? ¿Qué ha pasado, señores? Qué pena. Vamos a ir disminuyendo. Vamos con un nombre. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, Lice. ¿Qué tal? ¿Qué has entendido de lo que acaba de leer tu compañera Jennifer? Bueno, ¿qué momento se realizan ambas auditorías? Para empezar, es algo que se calca. Por ejemplo, la auditoría forense se lleva cuando existe indicios de fraude o algún hecho que indica fraude o corrupción. Y la auditoría financiera es algo necesario que se va a hacer cada periodo de tiempo porque es necesario saber en qué estado está una empresa financieramente. Perfecto, muy bien, Nicolás. Escucha. Muchas gracias por tu explicación. Y es exactamente lo que representa estos dos párrafos, ¿no? La auditoría forense es un examen específico, puntual, sobre un hecho ilícito, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque de una auditoría forense, o el cuándo debería ejecutarse una auditoría forense. En cambio, la auditoría financiera normalmente es muy recurrente por requerimientos de diferentes entes, ¿no? Como el Servicio de Impuestos Nacionales, como la Autoridad de Empresas. En algún momento te puede solicitar esta información la Caja Nacional, las AFPs, los entes de salud. Caja Nacional es un ente de salud. ¿Ya? Entonces, esa es una de las grandes diferencias también. La auditoría forense verifica un hecho en sí. ¿Sí? Ese es su propósito. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Quién se ha robado la plata? ¿Dónde se ha cometido el fraude? ¿Quiénes son los involucrados? ¿No? Pero sobre un hecho específico. Y ahí está, ¿no? Lo que dice alcance específico. Muy bien, vamos a dar paso a, modo de llamar lista, sirve esto. Ahí estamos. A ver. Jenny, te voy a dar otra vez la oportunidad. Buenas noches, Jenny. Jenny, escapado. Ya. Ni modo. Erika, ¿cómo estás, Erika? Buenas noches. Erika. Juan David, buenas noches. ¿Qué ¿Qué ha dijo? pasado? Dice, perdón. Sí, Juan David, te llamé, por favor, ¿me puedes ayudar con la lectura? Ya, esta vez dice. Antecedentes. Objetivos de la auditoría forense. Luchar contra la corrupción y el fraude. Para el cumplimiento de este objetivo, busca identificar a los supuestos responsables de cada acción a efectos de informar a las entidades competentes las violaciones detectadas. Evitar la impunidad. Para ello, proporciona los medios técnicos válidos que faciliten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en estos tiempos en los cuales el crimen organizado utiliza medios más sofisticados para lavar dinero.
financiar operaciones ilícitas y ocultar diversos delitos. Disuadir en los individuos las prácticas deshonestas, promoviendo la responsabilidad y transparencia en los negocios. Evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas. Al exigir a los funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una autoridad superior de los fondos y bienes del Estado que se encuentran a su cargo. Como ven, los objetivos de la auditoría forense están relacionados a luchar contra la corrupción y el fraude, evitar la impunidad, disuadir y evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas. ¿Sí? Cuando hablamos de ejecutar una auditoría forense, por lo general siempre va a estar enfocado a estos objetivos, ¿no? Cuando se genera un hecho de corrupción o fraude, pues tenemos que ir y verificar ese hecho y encontrar a los involucrados. ¿Sí? Esto nos va a llevar a evitar la impunidad. ¿Impunidad de qué manera? De que la persona responsable responda por sus hechos, ¿no? Y muchas veces en casos de fraude, etcétera, no siempre cae la cabeza, ¿no? Y eso es claro. Si ustedes analizan situaciones, por ejemplo, de narcotráfico o trata y tráfico de humanos, de seres humanos, normalmente los que caen son intermediarios, ¿no? Son personas que también forman parte de esta red, pero en muy pocos casos se da y se llega con el responsable directo. ¿Sí? De esta forma, podemos disuadir las prácticas deshonestas, ¿no? O sea, podemos mostrar antecedentes que hagan que las personas mismas digan, a ver, un cacho, no puedo hacer esto porque está mal y porque puedo ir a la cárcel, ¿no? Entonces, todas estas prácticas que sabes que van a terminar mal y que pueden hacerte responsable hasta privarte de tu libertad, es lo que se quiere poner como antecedente para que las personas que están dentro de todo este círculo, dentro de todo este funcionamiento, no hagan pues lo mismo, ¿no? Aprendan y digan, a ver, un ratito, estoy mal, no puedo hacer esto, no está bien. ¿Sí? Esto debe ser transparente, esto debe ser manejado con mucha responsabilidad. Y eso nos va a permitir de alguna forma evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas, ¿no? Siendo que hoy en día está de moda que las instituciones públicas sean las más afectadas por este tipo de hechos, ¿no? ¿Dónde vemos fraude? ¿Dónde vemos corrupción? ¿Dónde vemos impunidad? ¿No? En instituciones del Estado. Entonces, si luchamos contra la corrupción, evitamos la impunidad, disuadimos a las personas para que eviten estos actos, vamos a poder de alguna forma creer en nuestras instituciones públicas. No, pero mientras no luchemos contra la corrupción, sigamos fomentando la impunidad, sigamos permitiendo este tipo de actos, difícilmente vamos a poder decir que nuestras instituciones públicas son transparentes o no son corruptas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite los objetivos de auditoría. Bien, vamos a continuar. María, ¿cómo estás? Buenas noches, María Camper. Buenas noches, Licen. Buenas noches, María. ¿Me puedes ayudar con la lectura? Claro, Liz. Antecedentes, técnicas de auditoría forense.
Las técnicas de auditoría forense son aplicadas a las actividades de un ente con el fin de descubrir y corregir las irregularidades de los fraudes administrativos que pueden presentarse, siendo complementarias entre sí y están clasificadas en 5 grupos con procedimientos diferentes. A ver, vamos a ver qué técnicas se pueden emplear en auditoría forense. ¿Sí? Y estas técnicas nos van a permitir justamente descubrir o corregir irregularidades. ¿Está bien? Vamos a ir viendo una por una. Y voy a ir pidiendo a cada uno que vaya leyendo. Gracias, María, por tu apoyo. Vamos con Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? Buenas noches. Maribel, buenas noches. Maribel. Ok. Persona para mí que no contestes que no está en clase, por si acaso, ya, automáticamente. Y lo voy a lamentar mucho, pero es como si no estuvieran en clases y es falta. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lice. Jonathan, ¿me puedes ayudar con la lectura de estas dos primeras técnicas? Claro. Técnicas ocular. Verificación directa de la forma como los responsables del ente público desarrollan y documentan los procesos y procedimientos. Todo con fines de saber qué actividades de control desplegar. Técnicas verbal. Opción de información debidamente documentada y soportada por medio de diálogos con los funcionarios de ente público o con personas relacionadas con el mismo. Estas entrevistas pueden arrojar posibles errores en los procedimientos, lo cual puede ser clave para adelantar una investigación más exhaustiva. Por último, estos tres más, por favor. Técnica escrita. Registro de información que a juicio del auditor pueda ser importante dentro del proceso de auditoría al ente público. Técnica documental. Obtención de información de medios escritos que permita el sustento de los análisis y conclusiones realizadas por el auditor. Dichos datos se deben verificar para confirmar su variedad y legalidad. Técnica de inspección física. Reconocimiento real sobre las actividades desarrolladas en el lugar y fecha específica en el ente auditado. Gracias. De nada. Muy bien. Vamos analizando. Perdón, he perdido algo. A ver. Ahora sí, otra vez. Ya. Hemos visto 5 técnicas. ¿Sí? Cuando hablamos de técnica ocular, estamos hablando de verificar ciertos procesos, ¿no? Para poder identificar qué áreas se van a evaluar con mayor profundidad, ¿no? Si, por ejemplo, un hecho ilícito ha ocurrido entre 2 departamentos, no sé, llámese departamento de recaudación y tesorería, ¿sí? Entonces, yo tengo que verificar el proceso de ambos departamentos para poder identificar en dónde voy a desplegar mis controles, ¿sí? Dónde puede generarse una situación irregular dentro de todos esos procesos. Esa es la técnica ocular. Y para esto, pues, hay que tener no solo experiencia, sino también bastante intuición, ¿no? Bastante intuición al momento de verificar mucho. La técnica verbal se relaciona mucho con la técnica de la entrevista. Recordarán ustedes que cuando han visto auditoría financiera,
que todavía lo están viendo, es una de las técnicas en la cual se puede recabar información a través de conversaciones con personal clave identificado, ¿sí? Acá el auditor tiene que tener la astucia, vamos a decir, la habilidad, ¿sí?, de conversar con estas personas con el propósito de obtener información, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de esa técnica. Bueno, la técnica escrita tiene que ver con ciertos reportes, cierta información registrada, ¿no?, dentro del proceso de auditoría. Por ejemplo, reportes de caja, reportes de el inmediato superior, informes, etcétera, ¿no? Está muy relacionada también con la técnica documental, donde se pretende recabar toda información para su análisis y para, a través de ese análisis, obtener una conclusión. Y por último, la inspección física, ¿no? A diferencia de la técnica ocular que veíamos al inicio, la inspección física ya tiene el propósito de evidenciar un hecho en sí. Ya no me interesan los procesos, me interesa el hecho en sí, el hecho que necesito verificar para tener certeza, ¿no?, como auditor. Entonces, son todas estas técnicas las que se pueden llevar a cabo en una auditoría forense. Obviamente, estos van a depender del auditor, del caso, ¿sí?, de la información con la que se cuente, de las personas a las cuales se puedan entrevistar, se puedan contactar, etc. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Lice. Sí, buenas noches. Sí, hola, ¿cómo estás? Lice, he entendido que en la parte de técnica ocular es la verificación directa, ¿no? Ahí estaría entrando lo que son los rastros, huellas que se pueden encontrar, después lugares o personas que actúan así con actos indiferentes. No, en realidad eso sería lo que tú estás, a lo que te estás refiriendo, es una inspección física, ¿sí? La técnica ocular más que todo sirve para poder establecer el procedimiento que se ha llevado a cabo en ese departamento o en los departamentos que están afectados por el hecho, ¿no? Les decía hace rato el ejemplo, el departamento de recaudaciones y el departamento de tesorería. Entonces, cuando yo hago o ejecuto una técnica ocular, lo que tengo que verificar es cuál es el procedimiento entre el departamento de recaudación y el departamento de tesorería, ¿sí? ¿Cómo es que la plata recorre desde recaudación hasta tesorería? Y aquí la habilidad del auditor es poder identificar, ¿sí?, es poder identificar esas situaciones vulnerables donde se pueda o donde se ha generado el hecho ilícito, ¿sí? Vámonos a un ejemplo bien conocido que ha sido muy público en su momento y que hasta ahora, si no me equivoco, está, no recuerdo la última noticia, pero sí trascendió algo. ¿Recuerdan qué pasaba con este señor Pari? ¿Cuál ha sido el proceso en el cual este señor retiraba estos fondos? ¿Alguien recuerda? Bien, tienen 5 minutos para investigar qué es lo que ha pasado con el caso Pari. Adelante, por favor. Entrecortado, ¿puedes repetir, por favor? Caso Pari, ¿qué es lo que ha sucedido? Se sacaba dentro de la ropa fajos de dinero, licenciado, burlando lo que es seguridad.
Ya ese es el hecho en sí, pero ha habido, o sea, hay procesos de control durante todo ese recorrido. ¿Sí? Y hay un hecho puntual en donde este señor aprovechaba para pasar desapercibido. Y era por algo que, a ver, investiguen, por favor, lean caso Pari, 5 minutos, por favor. Necesito información. Googleen, por favor, caso Pari. Les hice una consulta. Lo que más me está mencionando es de cómo sacaba el dinero. Claro, lo que ha dicho su compañera, no le sacaba por su ropa, pero había un procedimiento en donde él pasaba desapercibido. Y eso es lo que quiero que identifiquemos, ¿no? Y eso justamente se puede hacer en una técnica ocular. ¿Ya? Investigamos, por favor, leamos ahí, no sé, googleen como cómo sacaba el dinero Edwin Pari, creo que era Edwin Pari, no recuerdo exactamente.
¿Ya está? Ahora sí, podemos continuar con el ejemplo. ¿Alguien? Bueno, Lisa, aquí yo encontré como lo ascendieron como a jefe de operaciones y tenía el control acerca de las cargas del cajero automático. Entonces él veía que no había un control, ¿no? Y eso es lo que ha aprovechado, ¿no? Lo que encontré acá. Muy bien, gracias, Juan David. Primera intervención. ¿Alguien más? Cristian, tal vez. Tal vez esta persona tenía la clave para poder sustraer todo ese dinero. ¿Estás afirmando o me estás preguntando? Porque me has dicho tal vez. Y ya estoy dudando. Que tenía la clave para sustraer el dinero. Claro, sí, o sea, como decía tu compañero Juan David, ahí algo muy, muy particular era que él mismo era el jefe, ¿no? Raro, ¿no? Supervisaba, Perdón, supervisaba Jonathan. y supervisaba. Y mediante que, digamos, no había control, digamos, de estas cuentas, que es lo del cajero automático, o sea, en las cuentas contables. Entonces, de esa manera han podido sustraer el dinero. Algo Así mismo, de Lice. más o menos. Ujú. Ok, gracias. Raquel, adelante. Asimismo, a lo que yo encontré, dice también que debido a la autoridad que Pari tenía dentro de la institución, podía incluso para llevar a cabo todos los retiros del dinero, movía las cámaras, dice, las cámaras de seguridad para él poder sacar incluso en maletas el dinero. Interesantes esos detalles. Muchas gracias, Raquel. ¿Alguien más? También, bueno, y la parte que encontré, continuando a lo que comentó mi compañero Juan David, que al no haber un control del dinero que se cargaba a lo que son los cajeros automáticos, no había un control del dinero que sobraba, entonces agarraba una partecita de lo que sobraba, como no había un control, lo metía a su bolsillo y a su maleta personal. Y fácil, Bueno, fácil. también complementando a mi compañera, o sea, se podía ver que según él, ¿no? Era unilateral, que lo hacía solo, pero la verdad es que había hasta incluso creo policías que movían las cámaras, ¿no? Cuando iban al retiro del dinero de los cajeros. Y creo que hasta ahora siguen investigaciones. No, seguramente hay más involucrados, ¿no? Pero obviamente él era el directo responsable. Además, porque ha aplicado pues marketing tremendo, ¿no? a sus adquisiciones, autos, viajes, regalos, ni qué decir su novia, su esposa, no recuerdo bien, pero igual, ¿no? Ahora, fíjense qué importante, a ver, imaginemos una auditoría detectiva, ¿no? Y imaginemos este procedimiento, nosotros vamos como auditores, y qué importante es hacer énfasis en estos detalles, ¿no? ¿Quién controla? ¿Quién supervisa? ¿Se puede mover las cámaras? ¿No? Se supone que no debería, ¿sí? ¿Qué pasa con ese dinero sobrante? ¿Quién o qué autoridad es quien verifica ese dinero sobrante? ¿No? O sea, fíjense, son detalles que se deberían analizar a detalle. Y en una auditoría detectiva, para aplicar esta técnica ocular, se debería justamente hacer un análisis de todo este proceso. Voy a ver qué hacía el PAR. Ya llegaba, abría, no sé, las bodegas, repartía las cajas a cada cajero, billetes y monedas, posteriormente iba, realizaba el cambio de dinero en el cajero. Ahí, paréntesis.
¿Qué pasaba con lo que sobraba? ¿No? O sea, esa es la técnica ocular para que se comprenda. El identificar hechos donde pueda crearse este tipo de situaciones. Y eso solamente lo vamos a poder saber siguiendo el proceso, observando ese procedimiento, ¿no? Porque si no, difícilmente vamos a poder identificar nada, ¿no? Entonces, ahí es donde se van identificando los hechos y empezando a desplegar controles, ¿no? A ver, quiero esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las cámaras? A ver, veo la cámara que me está enfocando. Ah, ya, entonces quiero un resumen de esta cámara. ¿Dónde está? Se verifica, estaba volcada. Ah, entonces se puede mover. ¿Quiénes estaban a cargo ese día? ¿No? Entonces, fíjense cómo se va abriendo un abanico de posibilidades para detectar la falta de control, ¿sí? Y para detectar también quiénes han sido responsables de todo ese caso. Entonces, espero que con este ejemplo esté claro la técnica ocular. He utilizado técnica verbal, sí, necesariamente tendré que conversar con alguien del banco que me permita tener toda esta información, que me permita hacer conocer todo ese proceso, ¿sí? He utilizado la inspección escrita documental, sí, pidiendo reporte, pidiendo videos, ¿no? Verificando el hecho en sí, a ver, lo que se llama en materia penal la recreación de los hechos, ¿sí? Ese tipo de situaciones también sirven en una auditoría forense porque te permiten identificar la ausencia de controles. ¿Está bien? Dice, una Sí. consultita. Adelante. Por ejemplo, uno escucha también, ¿no? No sé cómo será ese caso que está habiendo ahorita en el banco fácil, ¿no? De riesgo de calificación que han tomado en esa entidad. Eso sería casi un caso par igual, más o menos estaban comentando que puede ser, ¿no? A ver, déjame. Si me puedes dar mayor información. A lo que, bueno, en sí ha sido de que tenía un alto elevado de crecimiento de capital y por eso la calificación de riesgos la ha tomado como una observación al banco fácil por esa situación. No sé si mis compañeros también un poco sabían a eso o han escuchado respecto a eso, porque ahora también se está escuchando del banco fácil, ¿no? Sí, este es un caso ya que tiene que ver más. ¿Recuerdan el caso Enron, no? Hemos visto con ustedes el caso Enron. Sí, lo hemos visto el día viernes. Sí, ¿Con qué propósito la empresa Enron aumentaba sus acciones? ¿Cuál era su propósito? Conseguir más inversionistas. ¿Y ustedes creen que un banco al subir su calificación no va a captar mayores clientes, mayores personas que depositan la confianza en esta entidad financiera? ¿Sí? Es algo muy similar, si quieren tomarlo en cuenta. Ahí el fraude es netamente financiero, o sea, es distorsionar completamente la información con otro propósito, ¿no? En este caso es pues mantener una calificación que no es la correcta. Y si utilizamos como analogía con Enron, en Enron se utilizaba esto con el propósito de captar mayores inversores, ¿no? Personas que digan, wow, esta es la empresa top, hay que invertir porque es la empresa que está ahorita arriba, ¿sí? Sé que me va a dar ganancias, ¿no? Es lo mismo acá. Entonces son hechos más que tienen que ver con un fraude financiero. Bien. Vamos con otras características. El propósito que tiene que ver con la prevención y detección del fraude financiero debe señalarse que es competencia exclusiva de la justicia establecer si existe o no fraude delito. El auditor forense llega a establecer indicios de responsabilidades penales que junto con la evidencia obtenida pone a consideración del juez correspondiente para que dicte sentencia.
algo muy importante de la auditoría forense. Nosotros no somos jueces, ¿sí? Quien toma una decisión de sentencia es el juez. El juez debe dictaminar esa sentencia, es decir, ¿es culpable o no es culpable? Y esta es su sanción, ¿sí? Nosotros como auditores forenses solamente podemos establecer indicios de responsabilidad. ¿Qué significa la palabra indicio? ¿Alguien me puede decir? Si no, googleen, por favor. Adelante. ¿Qué significa indicio, señores? Por favor. El ICE es aquella prueba que nos permite deducir la existencia de un hecho o una acción. Es como una prueba. Exacto, sí. O sea, nosotros vamos a presentar pruebas de indicios de responsabilidad. Vamos a decir, señor juez, probablemente esta persona esté más involucrada que esta otra. Sí, aquí están las pruebas. ¿Sí? Y es el juez quien va a evaluar toda esta información y va a dictaminar. Nosotros como auditores forenses no tocamos o no intervenimos en esa decisión. No podemos. ¿Está bien? Orientación. Retrospectiva respecto del fraude financiero auditado y prospectiva a fin de recomendar la implementación de los controles preventivos, detectivos y correctivos necesarios para evitar a futuro fraudes financieros. Todo sistema de control interno proporciona seguridad razonable, pero no absoluta de evitar errores e irregularidades. Qué interesante, ¿no? En auditoría forense, cuando ya es una auditoría con enfoque detectivo, ¿sí? Nos basamos nuestro examen de auditoría sobre un hecho pasado. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito? Aparte de encontrar a los culpables, cuantificar el daño, ¿no? Entre otros. Aparte de eso, nosotros como auditores forenses debemos recomendar la implementación de controles preventivos, detectivos y correctivos. ¿Sí? Para que ese hecho no vuelva a ocurrir. Y si ocurre, se encuentren los mecanismos necesarios para reconocerlo y de alguna forma corregirlo. Pero que ya no me cause el mismo daño, ¿no? Y en esto hay que ser muy conscientes de que por más control interno que yo tenga en mi empresa o en mi institución, eso no me da la seguridad razonable de que se pueda evitar distorsiones, errores y cualquier otro ilícito. ¿Sí? No me da la garantía. Yo puedo tener 100 manuales para cada proceso, pero resulta que igual nomás se me sigue perdiendo plata, igual nomás se me sigue perdiendo mercadería, igual nomás se siguen perdiendo activos fijos. ¿Sí? Entonces, ahí es muy importante entender que la orientación de la auditoría forense no acaba con encontrar a los responsables y a cuantificar el daño, sino también permite recomendar controles preventivos, detectivos, correctivos. Normatividad, normas de auditoría financiera interna en lo que fuera aplicable, normas de investigación, legislación penal, disposiciones normativas relacionadas con fraudes financieros. Esto tiene que ver con las características. Continuamos con las características. ¿Sí? Y aquí es importante la aplicación de normas, ¿no? Se pueden utilizar normas financieras, de auditoría interna, otras que fueran aplicables, normas de investigación, legislación penal y otras disposiciones normativas relacionadas con fraudes financieros.
O sea, acá nuestro marco normativo se hace un abanico más grande. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no solamente tenemos que abarcar la parte financiera, sino también mínimamente conocer de aspectos legales, penales y hasta civiles, ¿no? El enfoque tiene que ver con combatir la corrupción financiera pública y privada. Si bien en nuestro medio los casos más conocidos son públicos, también esto se genera en el ámbito privado. El alcance es el periodo que cubre el fraude financiero sujeto a investigación. El alcance tiene que ver hasta dónde tengo que revisar el hecho, ¿sí? Yo puedo abarcar un periodo, este periodo puede ser un periodo mensual, un periodo anual, dependiendo mucho la información y el momento o el periodo en el que haya sucedido el hecho, ¿sí? Pero es importante establecer ese alcance. ¿Está bien? Bien, ahora sí. Vamos a tomarnos los siguientes 5 minutos para que me den el nombre de sus grupos. ¿Está bien? ¿De cuántas personas? Dice, perdón. 3 personas. Sí, los que ya tengan sus nombres, por favor, me van a dictar. Y ahorita estoy abriendo mi lista oficial. Yo ya tengo listas y ya está. Por favor, tomen en cuenta a las personas que no están en la sala. Bueno, pucha, no tengo lista, no tenía lista. Vamos a ver si podemos descargar. Ahora sí. Sí, somos 23 en total. Entonces, adelante. Los que ya tengan su grupo, por favor me indican. Dice, nosotros ya tenemos conformado el grupo. Súper, adelante, por favor. Primero, ¿quiénes estamos? Sí. O el nombre del grupo. Ya. No, los voy a enumerar directamente y les voy a mandar el detalle al grupo de WhatsApp. Ya no se preocupen. Juan David Claros Moreira. ¿No? Mi persona, Janet Saavedra Cosío. Y Zulma Pacaja Zamos. Muy bien, gracias. ¿Algún otro grupo? Buenas noches, Liceo. Adelante. Seina Pardo. Ok. Después.
John Pablo Castellón y Jennifer Soto. Grupo. Un minuto más, si no, yo voy a realizar la composición de los otros grupos, por favor. Nosotros, Lice, Adelante. Edwin Pari, Jonathan Eitan Barrera, mi persona, y Yesenia Solís Panoso. Gracias. Lice, disculpe. Sí, adelante. ¿Ya tienen otro grupo? Sí, tenemos un grupo ya. Ya. Rocha, Mi ¿no? persona, Sidocha Quiroz José Antonio. Ya. Maribel Nancy Jerónimo Muiza. Nivel. ¿Su apellido? ¿Su primer apellido? Jerónimo Muiza es. Ah, ya. Ok. Después. Y Cristian Campos. Último minuto, por favor. Para los demás. Último minuto. 3, 2, 4. Más o menos faltan 1, 2, 3, 4 grupos. Aprox. Sí. Ya, señores. ¿Nadie más?
Ok. Listo. Ya tengo los grupos conformados. Ok. Muy bien, continuamos con la explicación. Ya para concluir, vemos los delitos de cuello blanco. Se encuentran aquellos ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social en el curso o en relación con su actividad profesional, considerándose como delitos de cuello blanco a sobornos, fraudes, estafas, malversación, desviación de fondos, tráfico de influencias, incumplimientos y otras corruptelas cometidos por hombres de negocios respetables y profesionales de cierto prestigio social como empresarios, banqueros, políticos, magistrados, entre otros. ¿A qué les llama todo esto, señores? ¿Qué les llama la atención de lo que acabamos de ver? ¿A quiénes nos referimos? Delitos de cuello blanco. ¿Mm? Hola, señores. ¿Están? Dice, disculpe, nos referimos a más, más claro le puedo decir, ¿no? Por ejemplo, un gerente de una empresa, un servidor público que está a cargo de una entidad, por ejemplo, una alcaldía, puede ser, más que todo, cabezas de instituciones, ¿no? ¿Creen que esto sucede actualmente en nuestro país? ¿Tienen algún ejemplo? Dice aquí en Cochabamba, con el alcalde Leyes, con su estafa de las mochilas. Eso sería un ejemplo. Ya, porque sí, porque ha habido malversación, desviación de fondos, ya. Y claro, ¿no? O sea, ¿cómo podemos identificar estos delitos? Normalmente son cometidos por personas que gozan de cierto estado, ¿no? De una circunstancia en donde ellos tienen poder de decisión, ¿sí? En donde ellos pueden determinar ciertos aspectos que les resulte convenientes para sus razones personales, ¿no? Desde el hecho en el que un juez, por ejemplo, puede dictar una sentencia no correcta, es un delito de cuello blanco. ¿Por qué? Porque ese juez tiene la potestad de dictar una sentencia de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su profesión, de acuerdo al ejercicio de su profesión. ¿Sí? Entonces, si esa persona dicta una sentencia que no es por hacerle un favor a alguien, por recibir un soborno, ¿sí? Ese es un delito de cuello blanco. Entonces, estos delitos normalmente se identifican porque son generados entre personas que gozan de estos beneficios, entre comillas beneficios, ¿no? En realidad, a mí me da mucha pena porque, a ver, los políticos, todos los políticos, ¿sí? Desde el alcalde hasta los concejales, los secretarios, hasta los mismos guardias municipales, que también son o forman parte de toda la alcaldía, de todo el municipio. Quienes les pagan a esas personas somos nosotros, ¿no? Porque somos nosotros como ciudadanos comunes y corrientes
que aportamos, en realidad que de manera obligada tenemos que pagar impuestos. ¿Sí? Esos impuestos son los que pagan los sueldos de todas estas personas. Entonces a mí me da una rabia porque cuando yo veo este tipo de situaciones, no digo pues, qué cabrón que se ha robado, no, sino me indigna por el hecho de que me está robando a mí, está robando a mi vecino, está robando a mi familia, ¿no? O sea, no está causando un daño a una sola persona, es un daño colectivo, ¿no? Porque esa malversación va a generar de que esa plata no se haya utilizado en lo que realmente debió utilizarse. Entonces, este tipo de delitos realmente deberían tener penas más correctivas, ¿no? Y también, de alguna forma, generar un antecedente para que estas personas que cometen este tipo de delitos no lo hagan. ¿Sí? Ahorita tenemos un ejemplo bien claro, ¿no? Ahí está nuestro querido amigo Arturo Murillo en Estados Unidos. No sé en qué situación exactamente, pero mientras muchos bolivianos se enfrentaban para luchar por sus convicciones, él se estaba robando plata, ¿no? Junto a otras personas. Ese también es un delito de cuello blanco, porque él ha aprovechado su situación, su cargo de ministro, para poder autorizar esa compra y beneficiarse de esa compra a través de un sobreprecio, de una malversación de fondos, ¿no? Entonces, son situaciones, son delitos que son generados principalmente por este tipo de personas, de personajes que gozan circunstancialmente de un cargo, ya sea político, ya sea en el ámbito judicial, ¿no? Hasta en el ámbito privado, ¿no? Hoy en día, a ver, ten un problema, tú chocate, no sé, de repente estás yendo por la avenida y te choca un tipo en su BMW. Sí, resulta ser el hijo del gerente general del Banco Nacional de Bolivia. ¿Sí? Estaba ebrio, en total estado de ebriedad. Él tenía la culpa porque él estaba yendo en contrarruta. ¿Quién creen que va a salir afectado de esa situación? ¿O quién creen que no va a recibir la pena que se merece? Ya sabemos la respuesta. Entonces, ese es otro tipo de delito de cuello blanco donde las personas usan sus diferentes influencias, ¿no?, para asuntos netamente personales. Entonces, no es tan complicado de reconocer estos delitos, ¿no? Pero es una pena que todavía existan y que inclusive se hayan vuelto hasta muy comunes, ¿no? Ya es normal, ¿no? No, ¿para qué lo vas a denunciar si igual va a salir, ¿no? Es lo mismo que cuando agarran un ratero en plena vía. Hasta algunos dicen, prefiero pegarlo, prefiero darle unos buenos golpes para que aprenda, porque sé que si lo llevo a la policía, igualito, después de 8 horas lo van a soltar. ¿Eh? Ha pasado, han visto, no han sido testigos en algún momento de ese tipo de situaciones. Se ve en la cancha, se ve en plena Ayacucho, se ve en la Coronilla, se ve en lugares, hoy en día en América también hay bastante de eso, en ciertos lugares, los puentes, el puente Antesana. O sea, son situaciones que generan ese tipo de eventos donde pues nosotros como parte de la sociedad somos partícipes, ¿no? De alguna forma. El delincuente de cuello blanco en su actividad se caracteriza por lesionar la confianza en el tráfico comercial, llevar un comportamiento abusivo frente al desconocimiento o ingenuidad de su víctima y una planificación de la acción delictiva que le permite evitar su descubrimiento. Se aprovecha de la poca claridad, en ocasiones intencional,
de los textos legales que regulan la materia y le permiten a sus asesores especializados, abogados, contadores, entre otros, crear las condiciones con las que impiden la aplicación de la ley, obteniendo así beneficios ilegítimos. Claramente, ¿no? Y bueno, acá también algunos pecamos por ignorantes. Eso también hay que ser conscientes, ¿no? Una persona que estudia, que tiene conocimiento, que sabe cómo es este tema de los derechos, responsabilidades, etcétera, no se va a dejar intimidar por este tipo de personas, ¿no? Una persona ignorante, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ignorante es persona que no conoce, que no sabe, ¿sí? Obviamente no va a tener esa misma personalidad para hacer frente a este tipo de personajes, ¿no? De repente va a ser muy tímido, va a agachar la cabeza, va a preferir no hablar porque sabe que puede ser en contra de su beneficio, ¿no? Entonces, ese tipo de personas peca por ignorante, ¿no? Muy bien. Están las tipologías de sobornos. Esto se los voy a compartir. No, lo vamos a ver la siguiente clase para terminar. Ahora sí, voy a poner en los mismos grupos los temas que ustedes deben investigar hasta el día viernes. ¿Sí? El día viernes, cada grupo, son en total 8 grupos. Cada grupo va a defender el tema que se le asigna. ¿Sí? Los temas son de conocimiento público. Y lo que quiero es que apliquen todos estos conceptos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, las técnicas que utilizarían, el enfoque debe ser tanto preventivo como detectivo, ¿sí? Principalmente estos aspectos de técnicas, ¿no? ¿Qué técnicas utilizarían? Tanto en el enfoque preventivo como en el enfoque detectivo. Algo similar como hemos hecho del caso Pari, ¿sí? Algo muy similar, ¿no? Identificar, llenarse de información, nutrirse de información para luego analizar y establecer estos procedimientos de auditoría forense. Obviamente son ejemplos puntuales, casos puntuales que conocemos, ¿no? En eso va a consistir la actividad del día viernes, por si acaso. Ya cada grupo va a defender, va a tener el tiempo correspondiente. El grupo solamente los he identificado por número, eso no significa que ese va a ser el orden de exposición. El orden de exposición puede variar, puedo empezar por el 7, por el 2 o por el 6, no sé. Pero es importante que todos los grupos se encuentren debidamente preparados. ¿Está bien? Y asimismo va a ser una primera evaluación de lo que ustedes han asimilado hasta ahora. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, por favor, adelante. Lice, ¿la defensa va a ser con diapositivas, informe o solo de forma verbal? Ustedes, a ver, normalmente cuando hacemos diapositivas, lo que no me gusta es que vienen y leen todo lo que dice la diapositiva. ¿Ya? Si van a usar diapositivas, no quiero letras. Quiero subtítulos, títulos, pero no quiero así como están viendo ahorita. Sí, no quiero eso. Quiero que me vengan a explicar. ¿Ya? Pueden poner auditoría preventiva, auditoría correctiva. Listo. Y explicar cuál es su caso. Yo les voy a incluir ahorita los puntos o el contenido mínimo que debería tener su intervención. Y ustedes simplemente pueden presentar un pequeño esquema en una hoja Word e ir explicando sobre eso. O pueden utilizar una diapositiva donde vayan mostrándome todo ese contenido. Ustedes decidan con cuál se sienten más cómodos. Pero no quiero ver letras. Veo letras de cualquier grupo, así como ven en pantalla ahorita. Qué mal ejemplo, pero ni modo, lo voy a utilizar.
para que ustedes no hagan lo mismo y vengan y me expliquen. Porque si vienen a leer, no sirve de nada. ¿Está bien? La cuestión es explicar, dar a entender, dar a conocer a todos los otros grupos cómo han enfocado esa información. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna otra? El Dice tiempo, qué licenciado. tiempo tenemos. Sí, eso. El tiempo va a ser aproximado de, como tenemos aproximadamente 1 hora y media, son 10 minutos promedio por cada grupo. ¿Sí? Y vamos a empezar en punto, ¿no? Por favor, no falten. Y bueno, ya les aviso, ¿no? A las personas que están faltando, que no están atendiendo, lo voy a lamentar mucho, de verdad. Sé que es último semestre, pero también hay que ser responsables, ¿ya? Y bueno, persona que no esté, evite escribirme, evite decirme, no voy a poder estar porque pasa esto, porque pasa el otro. Asuman su responsabilidad de faltar. Si faltan, perdieron la nota de su defensa y no hay otra oportunidad, ¿sí? Así que esto sobre todo para las personas que no van a poder estar por cualquier otro motivo. ¿Está bien? Por favor. Bien, si no hay ninguna otra consulta, los dejo. Enseguida les mando los grupos conformados con los temas correspondientes para este viernes. ¿Está bien? Muy bien. Que les vaya Dice muy una bien. consultita de la Dime. plataforma ¿para cuándo ya lo va a tener? O Ya está. Ahorita les voy a enviar cuál es el nombre correcto. Ya me lo han corregido. Voy a cargar el material de la semana anterior. No se preocupen. Ahorita van a estar los videos. Y les voy a pedir que me vuelvan a enviar los apuntes de la anterior semana ahí. Voy a establecer las 2 fechas, el lunes y viernes pasado y el día de hoy. También deben enviar sus apuntes, no se olviden. ¿Ya? Entonces ya va a estar todo programado. Ahorita voy a trabajar en ello y les voy a mandar un mensajito de confirmación al grupo de WhatsApp. Les voy a decir, jóvenes, ya se encuentra disponible todos los espacios para que puedan ir cargando su material. ¿Ya? No se preocupen, ya está corregido lo del módulo. Muy bien, nos vemos el día viernes. Que tengan buen inicio de semana. ¿Ya? Chao, chao. Hola, Ulises, a usted igual. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Hasta el viernes.